las articulaciones que se dan al nivel de la mano. ¿Listo? Entonces, tenemos que, dentro de las articulaciones de la mano, vamos a tener la articulación radiocarpiana. Entonces, entonces vamos a tener la articulación radiocarpiana. Esta articulación radiocarpiana es una articulación sinovial, ¿sí? Es una articulación sinovial, está acá. Entonces, espérame, dentro de estas articulaciones de la mano, vamos a tener la articulación radiocarpiana, vamos a tener las articulaciones que se van a dar entre los huesos del carpo. Entonces, o sea, en el carpo se van a unir los huesos del carpo entre sí, digamos los de la primera línea entre cada uno de ellos y los de la segunda línea entre uno de ellos, pero también se une toda la primera fila con la segunda fila. ¿Listo? O sea, digamos, cuando hablamos de estas articulaciones, nos damos cuenta que cada huesecito que nosotros conocemos se va a ir articulando con el de al lado, pero también la primera fila se va a articular con la segunda fila. ¿Listo? Entonces, esa sería la otra articulación, la del carpo, y las otras articulaciones son las que se van a dar entre la palma de la mano, que corresponde pues a los metacarpianos, y los dedos que corresponde a las falanges. ¿Listo? Entonces, la articulación entre el antebrazo, digamos, en su porción distal, que se conoce como radiocarpiana, en el carpo, los huesos entre sí, y la primera y la segunda línea, que es la mediocarpiana, y la tercera entre la palma de la mano y los dedos. Cuando hablamos de palma de la mano y dedos, nos estamos refiriendo palma a metacarpianos y dedos a falanges. Sabemos que tenemos tres falanges, una falange proximal, una falange media y una falange distal, ¿no es cierto? Y es así. Entonces, cómo se nos van a unir estas estructuras óseas por medio de las articulaciones. Bueno, entonces, en la articulación radiocarpiana, ¿sí? ¿Qué tenemos de esta articulación radiocarpiana? Que esta articulación es de tipo sinovial, ¿listo? Es una articulación de tipo sinovial y que sus superficies articulares tienen forma elipsoide o elipsoidal. ¿Qué une esta articulación radiocarpiana? La epífisis inferior o distal del radio con el carpo, ¿sí? Entonces, por eso se llama radiocarpiana. El cúbito no participa en la articulación radiocarpiana porque habíamos dicho que entre el cúbito y los huesos del carpo teníamos una estructura que se llamaba el disco articular. Entonces, acuérdese que el cúbito no va a formar parte de la articulación distal. eh, digamos, de los huesos del antebrazo con los huesos del carpo. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son las superficies articulares? Pues si tenemos en cuenta que se va a unir el radio, ¿sí? Y que el radio, habíamos dicho que en la epífisis inferior íbamos a encontrar una carilla articular inferior, que esa carilla articular inferior, ¿sí? Iba a tener una fosa que iba a formar dos cavidades para el primero y el segundo hueso del metacarpo. Entonces, mire, lo que nos dice nuestro libro es que vamos a tener una cavidad glenoidea, ¿sí? O sea, una estructura excavada que le pertenece a quién? Al radio, en su epífisis distal, al nivel de su cara inferior, y el disco articular. Ellos van a ser la superficie sobre las cuales las estructuras del cóndilo carpiano, o sea, las estructuras elipsoidales, van a descansar. Entonces, ¿qué huesos se van a unir del carpo con el radio y con el disco, pues para formar esa articulación radiocarpiana? Está de lateral a medial. Acuérdese que siempre vamos desde posición anatómica. El escafoides, el semilunar y el piramidal. ¿Listo? Entonces, esos tres huesos son los que van a entrar en contacto con quién? Con la superficie inferior articular del radio y el disco articular. Entonces, el antebrazo, ¿sí? Cúbito y radio,
¿Cuáles son las superficies? Entonces dice que esa es una superficie cóncava. Entonces volvemos a repetir. La epífisis inferior del radio iba a tener una superficie articular inferior o superficie articular carpiana. Esa es cóncava, o sea que tiene su huequito, digámoslo, incluido pues hacia la parte interna, y esta va a tener dos partes, ¿sí? Una superficie radial y una superficie ligamentosa. Entonces, cóncava con dos superficies, superficie radial y superficie ligamentosa. Entonces, ¿cuál es la superficie radial? Pues es la carilla articular carpiana, ¿sí? Es esa carilla articular carpiana. Nos dice la literatura que tiene una forma de un triángulo. El vértice de ese triángulo está dirigido lateralmente en relación con la apófisis estiloide del radio. Y la base se dirige medialmente, pues en el hueso radial, para terminar relacionándose con el disco articular o también llamado interarticular. En medio de esta superficie radial vamos a encontrar una incisura que se ha denominado radioescafo-lunar anterior. Sí, se llama así, una incisura. Esa incisura realmente estaría a la altura de lo que está dividiendo la fosa escafoidea de la semilunar. Entonces ahí encontramos esa incisura radioescafo-lunar. Dice que de esa incisura hacia adelante se va a ir una cresta, que es lo que nosotros podemos mirar entre el escafoides y el semilunar. Y es así como esa superficie radial queda dividida en dos superficies articulares, de lateral a medial, escafoides y luego semilunar. ¿Listo? Toda esta superficie radial va a estar revestida de cartílago que medialmente se va a continuar y se puede mm, mezclar, digámoslo, o poner en contacto con el disco articular. Y una superficie ligamentosa que corresponde, pues como está aquí, a la cara inferior del disco articular. ¿Listo? Así vamos a encontrar nosotros nuestras superficies articulares a nivel del antebrazo. Superficie carpiana, ¿sí? Entonces, ya habíamos dicho que esta superficie iba a tener una forma condílea, o sea, una forma redondeada, una forma elipsoidal, ¿listo? Entonces, está pues obviamente dirigida hacia arriba y está conformada por los tres primeros huesos de lateral a medial de la primera fila del carpo, llamándose entonces escafoides, semilunar y piramidal. Y obviamente estos también van a estar tapizados por cartílago y ese cartílago pues le va a permitir que se convierta en sinovia o en una articulación sinovial para el grado de movimiento de los diferentes movimientos pues que debe cumplir. ¿Listo? La superficie carpiana. Entonces aquí nosotros podemos ver lo que estábamos hablando. Entonces miren aquí el radio, aquí estaría la superficie articular del radio inferior, miren aquí está el escafoides, aquí está el semilunar, miren nuestro cúbito nunca va a entrar en contacto con el carpo porque en medio tenemos nuestro disco articular. Ah, esta diapositiva la traje porque no se olvide que la literatura al disco articular anteriormente lo conocíamos con el nombre de ligamento triangular. Entonces, en la Target también lo nombra de esa manera. Pero si usted tiene un atlas que lo pueda nombrar de una forma pues diferente, entonces acuérdese que es el disco articular, es el mismo ligamento triangular. ¿Listo? Entonces, esas son las superficies, miren aquí, que van a entrar en contacto para formar esa articulación radiocarpiana. Entonces, miren aquí, entonces la articulación radiocarpiana, miren, entonces miramos cómo el cúbito, la cabeza del cúbito, no entra en contacto directo con los huesos del carpo, sino que lo hace a través de el disco articular. No se olviden de eso. ¿Qué medios de unión tiene la articulación radiocarpiana para poder cumplir su función? Entonces tiene, como todas las sinoviales, una cápsula y unos ligamentos. ¿Qué características tiene la cápsula? Que es una membrana fibrosa. Entonces, esta no es una superficie, digámoslo, de cordón, sino es una membrana fibrosa
que va a estar insertada alrededor de las superficies articulares. ¿Eso qué significa? Que van a estar por delante y por detrás del radio, por delante y por detrás del disco articular y llegan hasta la parte de abajo de los tres huesos del carpo. Eso es estar alrededor. Entonces, por delante y por detrás, ¿de quién? Del radio y del disco articular. Y hasta el límite de abajo de los tres huesos del carpo. Así va a estar insertada la cápsula articular. Y esta cápsula articular, mire, va a estar reforzada por 5 ligamentos. ¿Listo? Entonces tenemos el ligamento anterior. Si hay un anterior, va a haber un posterior. Si hay un colateral cubital, va a existir un colateral radial y un radio escafolunar. Entonces, para el radio, para el escafoides y para el semilunar. ¿Listo? Entonces, esos son los 5 ligamentos que van a estar reforzando nuestra articulación radiocarpiana. Dice que este ligamento anterior se va a dividir en dos fascículos que en su origen, digámoslo de alguna manera, van a tener orígenes diferentes, pero sus fibras van a dirigirse y convergen en un solo punto hacia abajo. ¿Listo? Entonces ahorita hablamos de ellos. Entonces, miren, al final de la presentación está la dirección pues, de la presentación de esta clase, que está montada así como la Target, y la traje porque tiene las gráficas, están súper exactas y están lindísimas. Entonces, al final está para que ustedes si la quieren revisar. ¿Listo? Porque tiene lo que nosotros necesitamos. Entonces, miren aquí, el ligamento anterior. Dijimos que ese ligamento anterior tiene dos fascículos. Un fascículo radiocarpiano palmar, mírelo aquí, y un fascículo cúbito carpiano palmar, mírelo aquí. Entonces, los dos son palmares porque son anteriores. Acuérdese que la palma de la mano, por posición anatómica, está dirigida hacia adelante y el dorso de la mano pues está dirigido hacia atrás. ¿Listo? Entonces no se olviden de eso. Entonces, ligamento anterior, dos fascículos. El radiocarpiano palmar y el cúbito carpiano palmar. Miren aquí. Entonces, ¿qué nos dice de nuestro fascículo radiocarpiano palmar? Dice que se va a originar en el borde anterior de la cara articular del radio, que también está relacionado con el apófisis estiloide del radio y va a terminar insertándose en el semilunar y en el piramidal. Entonces, semilunar y piramidal. Ahí termina. Pero dice que también las fibras que se estaban originando en ese apófisis estiloides del radio van a dirigirse sus fibras hacia adelante y hacia abajo y terminarán insertándose en la cara anterior, mire, del hueso grande. ¿Listo? Entonces, miren, fascículo radiocarpiano palmar. ¿Dónde se origina? En el borde anterior de la cara articular del radio y también agarra unas fibras el proceso o apófisis estiloide del radio. Las fibras más mediales se van a dirigir hacia abajo para terminar insertándose en el semilunar y en el piramidal, mientras que las fibras que se originaron en la apófisis estiloides van a terminar insertándose en la cara anterior del hueso grande. ¿Qué sabemos de este ligamento o de este fascículo cúbito carpiano palmar? Este se va a originar en el cúbito, en su extremo distal, hacia la circunferencia de la cabeza del cúbito, aquí en la cabecita del cúbito, y termina, miren aquí, sus fibras dirigiéndose hacia abajo y lateralmente para terminar insertándose en la cara anterior del semilunar, del piramidal y del grande. ¿Sí? Ahí se va a terminar insertándose. Bueno, entonces miren aquí. Entonces, el cúbito carpiano palmar. ¿Ya? Entonces se origina en el cúbito.
¿Dónde se origina en el cúbito? Pues entre la circunferencia de la cabeza del cúbito y también dice que puede agarrar parte de la apófisis estiloides del cúbito. ¿Listo? Y sus fibras se dirigen medialmente y hacia abajo y terminará insertándose en la cara anterior del semilunar, del piramidal y del grande. ¿Listo? Ahí lo vamos a tener. Muy bien. Entonces, ese sería nuestro ligamento anterior. Aquí tenemos, miren, nuestro ligamento posterior, miren aquí. Entonces, ¿qué dice de nuestro ligamento posterior? ¿Es menos grueso? Pues claro, mire, si lo comparamos con este ligamento anterior, pues este va a ser menos grueso, entonces es un poco más delgado. ¿Dónde se origina? Miren aquí, se origina en el borde posterior del radio, de la epífisis distal del radio, y termina, ¿sí? Este ligamento posterior va a terminar en la cara, obviamente como es posterior, en la cara posterior del piramidal. Y algunas fibras van a terminar en la cara posterior del semilunar. ¿Listo? Ese es nuestro ligamento posterior. Miren aquí, nuestro ligamento colateral cubital. Es muy potente, es muy elástico. ¿Dónde se origina? Como está en la gráfica, en la apófisis estiloides del cúbito. Dice que sus fibras se dirigen hacia abajo y va a terminar formando dos fascículos, un fascículo anterior y un fascículo posterior. El fascículo anterior va a terminar a la altura del hueso pisiforme, mientras que el fascículo posterior va a terminar hacia la cara pues posterior, pero del hueso piramidal. ¿Listo? Entonces, ese es el ligamento colateral cubital. Desde la apófisis estiloides del radio, sus fibras se dirigen, dice, medialmente y hacia abajo, para terminar dividiéndose en dos fascículos. Un fascículo anterior para el hueso pisiforme y un fascículo posterior para el hueso piramidal. El ligamento colateral radial, véanlo aquí. Entonces, el radio es, no se vaya a olvidar que el radio es el grande y el cúbito es el pequeño. Entonces, miren aquí, este. Este es el ligamento colateral radial. Es elástico también, ¿sí? ¿Dónde se origina? En la apófisis estiloides del radio. Para ser más exactos, dice en el vértice de la apófisis estiloides del radio. A ese nivel se va a articular, pues también es resistente, también es elástico, ¿listo? ¿Y dónde termina insertándose? En el lado anterior y lateral del escafoides. Entonces, ese va a terminar insertándose en el borde lateral y anterior del escafoides. Y este, que es el ligamento radioescafolunar, es una pequeña cintilla, la cinta es delgadita. ¿Dónde se origina? Pues en esa incisura radioescafolunar que está hacia su vista pues anterior y termina insertándose a nivel de la línea interescafolunar, o sea, entre el escafoides y el semilunar. Va a terminar insertándose. ¿Listo? Ese es el ligamento realmente que refuerza la unión del radio con el escafoides y con el semilunar. Y esos son los ligamentos que están reforzando esa articulación radiocarpiana, ¿listo? Que se está produciendo entre el radio y los tres primeros huesos de la fila del carpo. Dijimos que el cúbito no participaba en esta articulación, sino que lo hacía a través del disco articular. Muy bien. Bueno, entonces, continuando, pues ya salimos del antebrazo y el carpo y vamos a las articulaciones del carpo. El carpo, pues ya sabemos que son dos líneas de huesos, una línea proximal o superior y una línea inferior o distal, que están agrupadas y que pueden existir dos tipos de articulaciones. La que se da entre los huesos del carpo, es decir, cuando se une el escafoides con el semilunar, el semilunar con el piramidal con el pisiforme. Entonces, escafoides con semilunar
Semilunar con piramidal, piramidal con pisiforme. ¿Listo? Esas serían las articulaciones de los huesos entre sí en la primera fila. Y aquí estaría la articulación de los huesos del carpo entre sí en la segunda fila. Entonces, ¿el trapecio con quién se une? Con el trapezoide. ¿El trapezoide con quién? Con el grande. ¿Y el grande con quién? Con el ganchoso. ¿Listo? Cuando nosotros hablamos, ay, perdón, cuando nosotros hablamos de esta primera fila, nuestro libro nos recuerda que son articulaciones sinoviales planas. ¿Listo? Entonces, esto es muy fácil. Escafoides con semilunar, semilunar con piramidal, piramidal con pisiforme. Y en la segunda fila dice que estas son articulaciones planas. Todos tienen una cápsula propia. Pues hablamos de sinovial. Y esta, entonces, ¿qué une? El trapecio, ya dijimos, con el trapezoide con el grande y el grande con el ganchoso. Siempre los huesos se nombran de lateral a medial por posición anatómica. Y estas articulaciones van a estar reforzadas, ¿sí? Por unos ligamentos. Esos ligamentos, ¿sí? Se conocen como ligamentos palmares, ligamentos dorsales y ligamentos interóseos. Los interóseos tienen una característica importante. Dice que van a estar ubicados o están próximos a la parte superior de cada hueso. O sea, hacia la parte superior de cada hueso vamos a encontrar nuestros ligamentos interóseos. Que entre este hueso piramidal y el pisiforme existe una articulación propia, la pisipiramidal, que esa articulación pisipiramidal no presenta ligamento interóseo. ¿Listo? Entonces, todas las articulaciones del carpo tienen ligamento interóseo, no, porque tenemos una articulación que se da entre el piramidal y el pisiforme, que es la articulación pisipiramidal, que no tiene ligamento interóseo. El resto de articulaciones, ¿qué ligamentos tienen? Palmares, dorsales e interóseo. Y la pisiforme, ¿qué va a tener? Pues palmares y dorsales, ¿no es cierto? No va a tener nada más. Bueno, veamos. Entonces, pues simplemente es como recordándoles esa parte que acabamos de mencionar con las anteriores. Sinoviales planas, tienen su cápsula propia, ligamento palmar, dorsal, interóseo, la articulación pisipiramidal no presenta ligamento interóseo y entre la primera y la segunda fila las articulaciones van a ser de tipo plana. Entonces, vamos a hablar de esa articulación pisipiramidal. ¿Qué dijimos? Que no presenta ligamento interóseo, no tiene ligamento interóseo, pero tiene 4 ligamentos más. Tiene un ligamento superior, ¿sí? Que hace, ¿a quién une el pisiforme? Entonces, el ligamento superior de la articulación pisipiramidal se va a encargar de unir el hueso pisiforme con la apófisis estiloides del cúbito. Tiene un ligamento palmar que se va a encargar de unir el hueso pisiforme con el ganchoso. Tiene un ligamento dorsal que se va a encargar de unir el pisiforme con el piramidal y tiene 2 ligamentos inferiores. Dice que son fuertes, ¿sí? Y que se van a unir con el pisiforme y con el gancho del ganchoso. Y la extremidad superior del quinto metacarpiano. Entonces, el ligamento inferior, que son 2 fascículos, van a terminar uniéndose con el parte del pisiforme al gancho del ganchoso y al quinto metacarpiano. ¿Listo? Entonces presenta pues su sinovia propia, que se va a tener una comunicación directa con la articulación radiocarpiana. ¿Listo? Entonces, todas las articulaciones de los huesos del carpo entre sí tienen ligamento dorsal, palmar e interóseo. Pero la articulación que se da entre el pisiforme y el piramidal, que se llama articulación pisipiramidal, no tiene ligamento interóseo, pero tiene
Pues digámosle 4 ligamentos, un superior, un palmar, un dorsal y un inferior. Lo más común, chicos, es que si hay un anterior, debe existir un posterior. Si hay un medial, va a haber un lateral. ¿Listo? Si hay un superior, pues habrá un inferior. Entonces, ¿qué nos dice? Que el ligamento superior se va a encargar de unir al pisiforme con el apófisis estiloides del cúbito, que el palmar lo hace el pisiforme con el ganchoso, el dorsal el pisiforme con el piramidal, y que el ligamento inferior tiene dos fascículos que unen a quién, al pisiforme con el gancho del ganchoso, no con la parte posterior, anterior como lo hace el palmar, sino el inferior va al gancho del ganchoso y al quinto metacarpiano. ¿Listo? Entonces, esa era la articulación pisipiramidal. Muy bien. Entonces, aquí tenemos, miren aquí la articulación pisipiramidal. Aquí está señalado el ligamento superior. Miren aquí el ligamento palmar. Aquí los dos ligamentos inferiores, que ya dijimos estarían para quién, para el gancho del ganchoso y para la base del quinto metacarpiano. Y aquí los ligamentos dorsales. ¿Listo? Entonces la gráfica para que ustedes puedan estudiar de ella. La segunda articulación entonces que se va a dar aquí en el carpo, ¿sí? Es la articulación entre la primera fila, escafoide, semilunar, piramidal y pisiforme, y la segunda fila, trapecio, trapezoide, grande y anchoso. ¿Listo? Dice que esta articulación es sinovial, tipo bicondilia, es elipsoidal, une los huesos de la primera fila, excepto ¿quién? El pisiforme. El pisiforme no se une con los huesos de la segunda fila. Entonces, no se olvide de ese dato que es importante. Entonces, excepto quién? El pisiforme. ¿Por qué? Porque el pisiforme no se une con los huesos de la segunda fila. ¿Listo? Ya dijimos que eran elipsoidales. Entonces, ¿quiénes van a actuar como cavidades glenoideas? ¿Sí? ¿Quién? ¿Quién actúa como cavidad glenoidea? Los huesos de la primera fila. ¿Sí? Entonces, los huesos de la primera fila van a actuar como cavidad glenoidea, es decir, escafoides, semilunar y piramidal. ¿Y quién actúa como cóndilo? O sea, ¿quién aporta esa forma elipsoidea? Pues va a ser aportada por el trapezoide, el grande y el ganchoso. Entonces, aquí no participa, en la primera fila no participa, ¿quién dijimos? El pisiforme. Y en la segunda fila, el trapecio no participa. ¿Listo? ¿Por qué no participa? Porque existe una articulación entre el escafoides y el trapecio que no va a intervenir en los movimientos de la mano sobre el perdón, me trabé, sobre el antebrazo. Entonces, por eso ellos no forman parte de las articulaciones entre la primera y la segunda fila. ¿Eso qué significa? Que estos huesos que están aquí mencionados son los que van a participar en ese movimiento. Bueno, entonces ya. ¿Qué más? Ah, bueno, entonces teníamos que estas articulaciones que se dan entre la primera y la segunda fila van a estar unidos por medio de unos ligamentos que se van a encargar de reforzarlas. Están los ligamentos palmares y están los ligamentos dorsales, ¿sí? Los ligamentos palmares son mucho más grandes que los ligamentos dorsales y obviamente pues van a estar entre cada uno de estos huesos con los que se van a articular, ¿listo? Entonces, entre cada uno de los huesos con los que se articula, pues vamos a tener estos ligamentos. Tenemos también aquí un ligamento que se llama el ligamento colateral medial. Ese ligamento colateral medial, ¿sí? Está sobre el lado medial de la articulación, es decir, desde el piramidal hasta el gancho del ganchoso, ¿listo? Entonces, ¿cuáles son los ligamentos que refuerzan las articulaciones entre la primera y la segunda fila? Los palmares y los dorsales.
Los palmares son más grandes, los dorsales son más cortos y van a estar entre cada hueso, entre los huesos de la primera fila y los huesos de la segunda fila. ¿Quiénes participan de la primera fila? Escafoide, semilunar y piramidal. ¿Y quién participa de la segunda fila? Trapezoide, grande y ganchoso. ¿Listo? Entonces, cuando se une esa primera fila con la segunda fila, lo hace a través de esos ligamentos, palmares y dorsales. Pero hay un tercer ligamento entonces que se llama el ligamento colateral medial. Ese ligamento va a reforzar la parte medial de estas articulaciones. Entonces, ¿quiénes son los huesos de esta parte medial de la articulación? Pues obviamente el piramidal y el ganchoso. Estamos hablando de posición anatómica, entonces son los más mediales. Entonces va desde el hueso piramidal hasta el gancho del ganchoso. ¿Listo? No hay más ligamentos. Hacia abajo, entonces, vamos a tener las articulaciones de la palma, o sea, metacarpianos son palma, y de los dedos. Entonces, ¿quiénes son dedos? Dijimos que eran las falanges. Entonces, entre los metacarpianos y las falanges vamos a tener 4 articulaciones, que son carpo metacarpianas, o sea, cuando se une la fila distal o inferior del carpo con los metacarpianos. Mírenlos aquí. ¿Listo? La segunda articulación intermetacarpianas, ¿sí? Aquí, por ejemplo, tiene un error, es intermetacarpianas, porque se va a dar entre la base de los metacarpianos. Entonces se llama intermetacarpianas. ¿Lista? La tercera que vamos a tener es la metacarpofalángica, que se va a dar entre la cabeza de los metacarpianos y la base de las falanges. ¿Sí? Entonces, miren cómo ya tenemos, por ejemplo, en nuestra mente el concepto claro de qué es cabeza y base, y obviamente cuando usted estudia esta parte avanza mucho más rápido. Y la cuarta articulación que tenemos es esta, la interfalángica, entonces la que se va a dar entre la proximal con la media y la media con la distal. Excepto pues en el primer dedo o dedo pulgar, que ese tiene sus articulaciones propias, tiene vida propia, mueve solo. Entonces, en ese orden de ideas, pues va a tener articulación metacarpofalángicas, ¿sí? Y la interfalángica entre la primera y la distal. ¿Listo? Bueno, entonces miren aquí, nos dice que hablemos entonces de las articulaciones carpo-metacarpianas. Entonces, vamos a tener aquí dos. La articulación que se da entre el carpo y el pulgar, que es la articulación carpo-metacarpiana del dedo pulgar, y la articulación carpo-metacarpiana de los 4 dedos restantes. Así se llama, ¿sí? O de los 4 metacarpianos restantes. Nos dice que esa articulación carpo-metacarpiana del pulgar tiene forma en silla de montar. Ese tipo de articulación es el que permite que el dedo pulgar pueda hacer oposición a los otros dedos. Si no existiera eso, no podríamos realizar oposición. ¿Listo? ¿Qué superficies articulares? Un ratico. Entonces, ¿qué superficies articulares vamos a tener? Pues obviamente el trapecio de lateral a medial, que es el primero, con la base del primer eh, metacarpiano. ¿Listo? Entonces, superficies articulares. Superficies articulares, entonces vamos a tener el trapecio y la base del primer metacarpiano. ¿Cuáles son los medios de unión? Pues vamos a tener una cápsula. Dice que esa cápsula es una cápsula lisa que va a tener límites de inserciones superiores y límites de inserciones inferiores. Ese límite de inserción superior va a estar dada por el contorno de la cara articular del trapecio. Simple, ¿sí? La cápsula articular tiene inserción superior e inferior. ¿Superior en quién? En el trapecio. ¿E inferior en quién? En el primer metacarpiano. Listo, no necesitamos más. Ahí termina articulándose, ¿listo?
¿Qué sabemos de las articulaciones carpometacarpianas de los otros dedos? ¿Sí? Tenemos que son planas y son sinoviales. Miren aquí. Entonces, segundo, tercero, cuarto y quinto dedo. Son planas y son sinoviales. ¿Qué superficies vamos a tener en cuenta? Entonces, mire, este segundo metacarpiano, míralo aquí, va a estar relacionado ¿con quién? Con el trapecio, miren, con el trapezoide y con el grande, el segundo. El tercero, si solamente se articula con el grande. El cuarto lo hace con el grande y con el ganchoso. Y el quinto metacarpiano lo hace con el ganchoso. Entonces, miren ahí que el segundo metacarpiano es la estructura ósea con la que se va a articular con mayor número de huesos del carpo. Entonces, la del pulgar solamente trapecio con primer metacarpiano. Las otras carpometacarpianas, entonces mire, el segundo metacarpiano ¿con quién? Con el trapecio, con el trapezoide y con el grande. El tercer metacarpiano con el grande, el cuarto metacarpiano con el grande y el ganchoso, y el quinto metacarpiano con el ganchoso. ¿Qué medios de unión vamos a tener? Una cápsula, ¿sí? Entonces aquí, una cápsula articular, esto es lo de las superficies articulares que acabamos nosotros de mencionar. Vamos a tener entonces una cápsula que es poco elástica, pues limitando, digámoslo de alguna manera, esos movimientos que se pueden presentar a nivel de estas articulaciones. Y vamos a tener tres tipos de ligamentos. Unos ligamentos palmares, unos ligamentos palmares son estos, unos ligamentos dorsales y unos ligamentos interóseos. Son los que vamos a tener a este nivel. Nos dice que esos ligamentos palmares se dividen en un fascículo transversal, ¿sí? Eh, y un fascículo denominado el último, ¿sí? Entonces tenemos dos fascículos transversales y un fascículo denominado el último de los palmares. El primer fascículo transversal que va a unir, ¿sí? ¿O desde dónde va? Va desde la cara anterior del trapecio, miren aquí, entonces el primer transversal va desde la cara anterior del trapecio hasta el segundo y tercer metacarpiano. El segundo transversal va desde el hueso grande hasta el segundo y tercer metacarpiano. Y el último palmar va desde el hueso ganchoso hasta el cuarto metacarpiano. ¿Listo? Entonces no se olvide, mire, que la articulación carpo-metacarpiana desde el segundo hasta el quinto metacarpiano va a tener una cápsula articular, ¿sí? Que es poco elástica entre cada uno de los huesos que se están uniendo, que ya sabemos cuáles son las superficies articulares. Y que esos medios de unión dado por la cápsula y los ligamentos son tres ligamentos, un palmar, un dorsal y los interóseos. Que esos ligamentos palmares, ¿sí? Van a ser transversales. Tenemos dos transversales y un último o final. El primer transversal va, ¿sí? Desde la cara anterior del trapecio para el segundo y el tercer metacarpiano. El segundo transversal va desde el hueso grande hasta el segundo y tercer metacarpiano. Y el último palmar va desde el hueso ganchoso hasta el cuarto metacarpiano. ¿Qué significa? Que el quinto metacarpiano no tiene ligamento propio y este ligamento es reemplazado por el ligamento pisi-metacarpiano. Entonces, ese pisi tiene vida sola, ¿no es cierto? Ya nos vamos dando cuenta cómo va a tener con el piramidal, su pisi piramidal, y con el, en esta articulación carpometacarpiana,
un ligamento propio que es el pisimetacarpiano. Entonces nos dice que ese ligamento pisimetacarpiano, míralo aquí, ese ligamento pisimetacarpiano va a tener forma de una V. El vértice de ese ligamento, ¿sí? La unión de esas dos ramas, digamos, que están formando una letra B corta, el vértice se va a originar en la base del quinto metacarpiano. Y las dos ramas, la una se va a terminar insertando medialmente en el hueso pisiforme y la otra se va a terminar insertando lateralmente en el gancho del ganchoso. ¿Listo? Esos son los ligamentos palmares que están reforzando la articulación carpo-metacarpiana del segundo al quinto dedo. En los dorsales, entonces dice que estos ligamentos dorsales van a ser mucho más fuertes y más resistentes que los palmares y esos parten desde el segundo metacarpiano. Entonces aquí miren, sería este el primero. El primero va desde el segundo metacarpiano al trapezoide y se une a este por medio de dos ligamentos. Miren, aquí está. Desde el segundo metacarpiano al trapezoide y lo hace por medio de dos ligamentos. El otro dorsal va desde el tercer metacarpiano, véalo aquí, desde el tercer metacarpiano y termina en donde insertándose en el hueso grande, por medio de ¿cuántos? De dos ligamentos. ¿Listo? Y el cuarto aquí y el quinto metacarpiano, cada uno tiene un solo ligamento y va a terminar insertándose en el ganchoso. ¿Listo? Y los interóseos van desde el hueso grande y ganchoso hasta el lado medial del tercer metacarpiano. Ese es el ligamento interóseo. Entonces, el ligamento interóseo, ¿desde dónde va? Desde el hueso grande y desde el hueso ganchoso hasta el borde o lado medial de nuestro tercer metacarpiano. Entonces, aquí usted los puede ver, los ligamentos interóseos. La siguiente articulación es la articulación intermetacarpiana. Esa articulación intermetacarpiana es la que se va a dar entre la base de los metacarpianos, ¿sí? Entonces, a ese nivel, entre la base de los metacarpianos, está la intermetacarpiana. Dice que va a reunir o va a permitir articularse el segundo metacarpiano, véalo aquí, con el tercero con el cuarto y el cuarto con el quinto. ¿Qué pasa con el primero? No tiene articulación intermetacarpiana y queda libre. Libre soy, ¿para qué? Para poder realizar los movimientos de oposición y agarre. Si no pudiéramos o no tuviéramos esta posibilidad, no tendríamos la opción de poder realizar movimiento de agarre. ¿Listo? Bueno. ¿Qué más? Ah, bueno, entonces, ¿cuáles son las superficies articulares que van a entrar en contacto? Pues, digamos que son, dice que tienen una parte lisa, que pueden tener una parte rugosa, que van a estar recubiertas por cartílago y que unas pues van a tener la posición, disposición cóncava, ¿sí? Es el huequito para poder recibir esa estructura elipsoidal que le estaba dando la forma. Entonces, miren aquí. La forma cóncava, miren, mientras el uno es cóncavo, el otro es un poquito convexo para poderse articular los unos con los otros. ¿Listo? ¿Cuáles son los medios de unión? Si nos damos cuenta, no hay cápsula articular. Solamente tienen unos ligamentos palmares y unos ligamentos dorsales y unos ligamentos interóseos. Entonces tiene ligamentos palmares, ligamentos dorsales y ligamentos interóseos. ¿Listo? Bueno, entonces los ligamentos interóseos van a ser unos ligamentos cortos
que van desde un metacarpiano al metacarpiano vecino, eso le dice el libro. ¿Eso qué significa? Que va a estar, el interóseo va a estar entre el segundo y el tercer metacarpiano, entre el tercer metacarpiano y el cuarto metacarpiano, y entre el cuarto metacarpiano y el quinto metacarpiano. Ese es el ligamento interóseo. Y vamos a tener 3 ligamentos palmares y 3 ligamentos dorsales. ¿Cómo van? Igual que los interóseos, del segundo metacarpiano al tercero, del tercero al cuarto y del cuarto al quinto. ¿Listo? Entonces, así es que eso es lo que quiere decir cuando su libro le dice a usted los ligamentos dorsales, palmares e interóseos van a estar entre pues las bases de los metacarpianos vecinos. Y ya, no hay nada más. La siguiente articulación es la articulación metacarpo-falángica. Véala aquí. Entre la cabeza de los metacarpianos, miren aquí, y la base de las falanges proximales. Esta articulación metacarpofalángica son articulaciones sinoviales de tipo elipsoide, donde se va a articular la parte distal del metacarpiano, que le corresponde a la cabeza, y la parte proximal de la falange, que le corresponde a la base. ¿Sí? Estas articulaciones, como usted se da cuenta, son amplias en su movimiento y vamos a tener que sus superficies articulares, como las acabamos de mencionar, van a ser la cabeza del metacarpiano y la base de la falange proximal. Entonces, en el examen le irá muy bien. Falange proximal. La falange proximal, como es la base, es la que actúa como cavidad glenoidea, pues, o sea, la concavidad es prominente en ella, mientras que en la cabeza de los metacarpianos, pues vamos a tener que es la forma elipsoidal, ¿no es cierto? Que vamos a encontrar a ese nivel. El dedo pulgar, en la articulación metacarpofalángica, presenta la superficie articular unida por un fibrocartílago, ¿sí? Entonces, a cada lado de ese fibrocartílago vamos a encontrar 2 sesamoideos. Velos aquí. Entonces, esta articulación del pulgar va a presentar en su superficie por un fibrocartílago y a cada lado va a tener los sesamoideos, uno medial y otro lateral. ¿Estos sesamoides tienen función? Sí, imagínense que cuando hablen de músculos o cuando hablemos de músculos, van a permitir la inserción de los músculos de la región tenar. Entonces, a la región que está en relación con el dedo pulgar se llama tenar y la que está con el quinto dedo hipotenar. ¿Listo? Entonces, eso es lo que nos dice de las superficies articulares. ¿Qué medios de unión vamos a tener? Entonces, los medios de unión, esto sí tiene cápsula. La cápsula es muy delgada y es muy laxa entre las superficies articulares. Vamos a tener ligamentos laterales, ligamentos lateral, ligamento medial y un transverso profundo. Entonces, un ligamento lateral, un ligamento medial y el ligamento transverso profundo. Estos ligamentos laterales y mediales pues tienen la forma de un triángulo y van a estar ubicados a cada lado de la estructura ósea. Les voy a explicar algo, ¿no? El libro, ¿sí? ¿Qué le dice el libro? El libro le dice que son 2 ligamentos laterales y un transverso profundo. Sin embargo, de acuerdo a la posición anatómica, al estar a cada lado del hueso, lo que está dirigido hacia la región medial es lo que otra literatura dice ligamentos mediales y lo que está hacia el lado lateral como ligamentos laterales dependiendo de la posición anatómica. Entonces no se vayan a confundir cuando o si en el libro le dice a usted ligamentos colaterales, un ligamento colateral medial y un ligamento colateral lateral. O usted va encontrando y cuando va estudiando le dice ligamento lateral y medial de cada articulación metacarpofalángica. Entonces, si le dice lateral y medial en esa articulación metacarpofalángica, simplemente usted recuerda que es por posición anatómica. ¿Listo? Bueno,
Entonces, estos ligamentos colaterales o los dos laterales van a caracterizarse porque tienen la forma de un triángulo, cuyo vértice va a estar dirigido hacia el tubérculo metacarpiano y la base va a estar dirigida hacia la parte anterior y hacia la parte posterior de la falange correspondiente. En este caso, la falange proximal que le corresponde en ese momento. Es decir, el segundo metacarpiano con la falange proximal del segundo dedo, el tercer metacarpiano con la falange proximal del tercer dedo. ¿Listo? Eso es lo que nos quiere decir. Y miren, este ligamento transverso profundo une la cara palmar de esta articulación metacarpofalángica, excepto la del pulgar. El pulgar no tiene ligamento transverso profundo. ¿Para qué? Lo venimos diciendo desde arriba, para poder realizar oposición y agarre. Y ese ligamento transverso profundo es el que va a limitar los movimientos de extensión de esta articulación metacarpofalángica. ¿Listo? Esos serían los ligamentos de la articulación metacarpofalángica. Entonces, no se olviden que este ligamento transverso profundo tiene importancia y su importancia radica en que fija, digámoslo de alguna manera, o le da estabilidad a las falanges proximales con los metacarpianos, permite la flexión, pero hace una extensión limitada, porque acuérdese que el transverso profundo está en la cara palmar de esta articulación. ¿Listo? Y las articulaciones interfalángicas, ¿sí? Son de tipo gínglimo, son articulaciones gínglimas. Se va a dar entre la base de la falange proximal, mentira, se va a dar entre la cabeza de la falange proximal y la base de la falange distal, ¿sí? Es decir, cabeza de proximal y base de distal, ¿listo? Se van uniendo. Estas articulaciones son muy móviles, ¿sí? Son muy móviles, hacen movimientos de flexión y extensión. El pulgar, pues ya sabemos, solamente tiene una articulación interfalángica porque tiene falange proximal y distal, pero no tiene falange media. ¿Listo? ¿Cuáles son las superficies articulares? Entonces, que vamos a entrar en contacto. Entonces, miren aquí. La cabeza, miren aquí, la cabeza de la falange proximal con la base de la falange distal. ¿Listo? ¿Y qué medios de unión vamos a encontrar? Pues vamos a encontrar una cápsula articular. Está un poquito alejada del fibrocartílago que está reforzando cada una de las superficies articulares. ¿Para qué? Para darle movimiento. Si la cápsula articular estuviese pegada o muy cerca del fibrocartílago, se osificaría. O bueno, mentira, no se osificaría. Generaría limitación en los movimientos de las falanges porque al limitar ese fibrocartílago, las falanges no podrían moverse. ¿Listo? Y tenemos, reforzando por la cápsula y por los ligamentos, entonces miren aquí, se llaman solamente ligamentos laterales. Esos ligamentos laterales tienen la forma de un triángulo y son semejantes a los de la articulación, a los de la articulación, ¿qué? Mm, a los de la articulación metacarpofalángicas, ¿listo? Entonces, digamos que el vértice va a estar dirigida hacia la falange proximal y la base va a estar dirigida hacia la falange distal, ¿listo? Esos son los medios, pues, de unión que tenemos a ese nivel. Y eso era lo que teníamos para revisar en la mañana de hoy respecto a estas articulaciones. Entonces, sí es bien importante que cuando usted vaya estudiando, pues determine con la gráfica el ligamento para que su memoria lo vaya
guardando y lo vaya procesando de mejor manera, ¿sí? Entonces, pues procuramos dividirlo en 3 clases como para que usted vaya haciendo el proceso. Sí le sugiero, o lo que le he venido sugiriendo, es que lo haga paulatinamente, porque de lo contrario, pues sería mucha información en un momento determinado y el cerebro se puede cansar un poquito de todo lo que estamos dándole a conocer. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta que quiera que les resuelva. Está todo claro. Pues todo esto está en el libro, ¿no? Te vayan a angustiar. ¿Listo? Entonces, pues lo que me decía ayer Sebastián, que no sé, Sebastián, quién se vaya a quedar para la parte ¿de qué era? ¿De qué parte era, Sebastián, que queríamos repetir? Escápula y clavícula, eso. Entonces, pues quien se quiera quedar, se queda y nos conectamos en unos, regálenme en 10 minuticos. Son las 9 de la mañana. Entonces nos conectamos pues no me voy a salir, nos reencontramos a las 9:10 de la mañana. Si tienen alguna pregunta, me la hacen en ese momento, por favor. Muchas gracias.